Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor José Guillermo Yumita Tuapanta. Nuestro grupo es el número 9, en realizando el trabajo grupal número 2, conformado por Jordi Tituaña, Iván Zambrano y mi persona, Santiago Vaca. El video lo hemos partido en tres partes. Por primera vamos a hacer el ejercicio, segunda el plano y así sucesivamente. Una disculpa, profesor, de antemano, si el video queda demasiado largo, pero es que lo teníamos que explicar muy bien y detalladamente. A continuación, el siguiente ejercicio. Bueno, tomando en consideración los vectores, vector S, que es igual a, entre paréntesis, 15i más 9j metros, el siguiente vector sería de t, que sería igual a 30 metros, 260 grados, y vector de u, que sería igual a 17 metros, entre paréntesis 0,5i menos 0,866j. En esta ocasión vamos a hallar vector de u menos s más un medio vector de t por el método del paralelogramo. Para ello, primero debemos expresar todos los vectores en componentes cartesianas y luego realizar las operaciones correspondientes. Lo primero que vamos a hacer es identificar los datos. Bueno, una vez que hayamos identificado los datos, tenemos que encontrar la resultante mencionada antes. Bueno, comenzamos con el vector S. Como ya está expresado mediante sus componentes x y en y, simplemente identificamos cómo sus componentes son x, 15 y 9. Por lo tanto, el vector S es igual a 15 en el eje x y 9 en el eje y. Listo. Ahora calculamos los componentes del vector u. Para ello multiplicamos el valor 17 por cada componente del vector. Entonces aquí tenemos el vector u de x que sería multiplicado por el 0,5 y que nos daría un igual a 8,5. Por parte del vector u y que sería igual a 17 multiplicado por el menos 0,866 nos daría un total de menos 14,722. Por lo tanto, el vector u queda expresado en forma cartesiana como 8,5 en x y menos 14,722 en y. Bueno, el siguiente paso es transformar t a componentes. Dado que el vector t está dado en una forma polar, por lo que debemos convertirlo a componentes cartesianas, así utilizando las funciones trigonométricas que serían seno y coseno. Listo, entonces en el vector t de eje x tenemos que sacar de 30 coseno de 260 grados y de vector t en eje y tenemos que sacar 30 de seno de 260 grados. Entonces nos quedaría en eje x menos 5,206 y en eje y sería menos 29,544 y queda expresado de la siguiente forma. Bueno, como la operación solicita la mitad del vector t, dividimos cada una de sus componentes en 2. Entonces nos quedaría un medio de t, sería igual a menos 2,605, menos 14,772. De esta manera obtenemos la mitad del vector t. Ahora procedemos a realizar la resta entre los vectores u y s. Para ello restamos componentes con componentes. Y aquí tenemos la operación. Y restamos primero los componentes en x y luego los componentes en y nos da el siguiente resultado. La resultante parcial entre u y s es el vector menos 6,5 en x y menos 23,722 en y. Bueno, como siguiente punto necesitamos sumar la mitad de t. Finalmente sumamos la mitad del vector t al resultado anterior. Y luego de sumar los componentes correspondientes obtenemos el vector resultante que sería menos 9,105 menos 38,494. Bueno, para encontrar la magnitud de la resultante utilizamos el teorema de Pitágoras aplicando a las componentes del vector. Sustituyendo los vectores obtenemos una magnitud aproximada de 39,56 metros. Listo, entonces escribimos θ es igual a la tangente al menos 1 de menos 38,494 sobre menos 9,105. Esto nos da un valor de, bueno, aquí voy a pasarlo, 4 sobre los menos 905 nos da un total de 4,228. Y esto otra vez a la tangente es igual a la, digo, θ es igual a la tangente de menos 1 de este valor que nos salió arriba. Sería un total de θ es igual a 79,69 grados. Al dividir las componentes obtenemos, bueno, así un análisis, que al dividir las componentes obtenemos 4,228 y luego calculamos la tangente inversa de ese valor y obtenemos así el ángulo de 76,69 grados. Bueno, ahora lo que necesitamos hacer es identificar el cuadrante. Como, sin embargo, todavía no tenemos el ángulo definitivo, debemos identificar en qué cuadrante se encuentra el vector. Observamos que x, bueno, la componente en x y la componente en y son negativas, entonces eso significa que nuestro vector se encuentra dado en el tercer cuadrante, aquí, porque es negativo y negativo, entonces se encuentra aquí. Ahora vamos a corregir el ángulo. Como el vector está en el tercer cuadrante, debemos sumar los 180 grados al ángulo de referencia obtenido anteriormente. Entonces esto nos quedaría que θ es igual a los 180 grados más los 76,69 grados que habíamos sacado anteriormente. Esto nos da un igual de θ es igual a 256,69 grados.
Después de realizar la corrección, obtenemos este ángulo en grados y medido desde el eje positivo X. Finalmente expresamos la respuesta tanto en forma cartesiana como en forma polar, que sería la resultante es igual a, entre paréntesis, 9,105 de I menos los 38,494 de J, entre paréntesis con media de unidad de metros. Y aquí también tenemos el módulo del resultante, que sería 39,56 metros. Y valor de teta, que son 256,69 grados. Bueno, por lo tanto, la resultante de la operación es un vector con sus componentes en menos 9,105 en X y menos 38,494 en Y. Su magnitud es aproximadamente de 39,56 metros y su dirección es de 256,69 grados. Bueno, simplemente ahora le transformamos de forma polar, que sería los 39,56 metros, punto y coma, los 256,69 grados. Y listo. A continuación, mi compañero lo explicará en el plano cartesiano. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Iván Zambrano y seguimos con el plano cartesiano. Como vemos aquí ya están hechas la gráfica y los vectores en su posición. Lo que sigue es hacer la resta por el método de paralelogramo. Entonces tracemos la paralela del vector menos s. Ya. Seguimos con la paralela del vector u. Y trazamos la resultante. Quedando como resultado de la resultante es igual a menos 6,5 y menos 23,7. Gracias. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jordi Tueña y yo les voy a dar el resultado final. Sería una vez que encontramos el valor intermedio de R, como ya sabemos que el valor intermedio de R sería menos 6.5 y menos 23.72J. Entonces ya sabemos que ya tenemos los resultantes. Ya tenemos el valor intermedio de R, de R1, que representa el resultado de U menos S. Nuestra operación original de 3 vectores se reduce a una suma simple de solo 2 vectores. Es aquí donde volvemos a aplicar el método de paralelogramo desde cero, tratando a R1 y a un medio de t como si fueran los dos únicos vectores del problema. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar. Ahora lo que vamos a hacer es trazar las paralelas. ¿De qué? De R1 y el 1 medio de t. Que en este caso, en el plano cartesiano, dibujamos desde el punto de origen, que sería 0. Y como todo está en el tercer cuadrante, todos son negativos, entonces el resultado sería que la diagonal sería negativa. Entonces, ahora bien, desde la punta del vector R1
desde la punta del vector R1, trazamos una línea punteada que sea paralela e igual en tamaño al vector U medio de t. Hacemos lo mismo desde la punta de el U medio de t, trazando una paralela a R1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Donde estas dos líneas punteadas se cruzan, se cierra nuestro segundo paralelogramo. El vector resultante final R nace en el origen común y termina exactamente en ese punto de intersección, aquí, donde se intersectan la diagonal de R1 y el U medio de t. Ahora, visualmente vamos que el vector final se hace más largo hacia el tercer cuadrante porque ambos vectores empujan en la misma dirección general. Analíticamente, sumamos sus componentes, componente por componente. En el eje X, vectores que van a la izquierda, ¿qué decimos? Que el menos 6, como ya sabemos, R es igual, Rx es igual a menos 6.5 más, ya sabemos un medio de t, que un medio de t en x, que sería menos 2.61. Las dos están siendo en x. Entonces la resultante en x es igual a menos 9,11. Y ahora vamos con la resultante de y. La resultante de y ya sabemos que es menos 23,72 de a, o en este caso R1, más el menos 14,77 del 1 medio de t. ¿Esto qué nos daría? La resultante en y nos daría menos 38,49 j. Ahora note que al aplicar el método de paralelogramo de forma sucesiva, lo que estamos haciendo en realidad es aplicar la propiedad asociativa de la suma de vectores. No importa si asociamos primero el u menos s o si asociar a los otros dos. Al concluir los paralelogramos de dos en dos, el punto final en el plano cartesiano siempre será el mismo. Entonces, esto lo representamos a vectores rectangulares, que sería el vector R es igual a menos 9,11 y punto y coma menos 38,49 en J. Y este sería el resultante de nuestro paralelogramo y el resultado final de nuestro trabajo. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeros. Este sería nuestro trabajo grupal. Bueno, y eso fue todo. Aquí está la evidencia de que todo el equipo trabajó, todo muy bien organizado y todo.